Muy buenas noches, qué rico volvernos a encontrar de nuevo por este mismo lugar, en este canal, La Rueca, donde compartimos historias, mitos, leyendas, cuentos, anécdotas, fábulas. El día de hoy me da mucha alegría volvernos a encontrar porque estamos en el mes de octubre, es un mes agrícola, es un mes donde en la antigüedad se le daban muchos rituales utilizando mucho la representación de la naturaleza. Entonces es una época para acordarnos de las ceremonias, de los rituales, de las recetas, de las pócimas, de los gatos negros, de los sombreros puntiagudos, de las pitonisas, de las brujas, etcétera, etcétera. Bueno, habíamos aclarado en otra ocasión que íbamos a tratar de hablar de los oráculos en este mes de octubre, a contar, a ver ciertas historias que alrededor de estos se han tejido. Vamos a encontrarnos hoy desde el oráculo de Delfos para mirar lo que le aconteció a un personaje en especial que acompañó gran parte de mi infancia y seguramente también de la infancia de muchos de ustedes, sobre todo aquellos que ya han pasado o están en ciertas edades. Todavía muy jóvenes, porque somos todavía muy jóvenes, pero a veces estos libros, usted sabe que los libros nunca deberían morir, nunca deberían desaparecer. Son los viejos, son los ancianos que siempre nos deben acompañar con su sabiduría, con sus conocimientos. Bueno, ¿por qué se les mencionó esto? Porque uno de esos libros lo escribió un señor que infortunadamente murió en un oráculo o por asuntos oraculares. Se llama el señor Esopo. Cuando yo estaba pequeña solía acompañarme mucho cuando iba a la biblioteca, porque desde pequeña me llamó mucho la atención las bibliotecas. Entonces iba a la biblioteca de una pequeña escuela donde yo estudiaba y había un libro de fábulas. Entonces me encantaban esas fábulas, que o la uva y la zorra, que el lobo y yo no sé qué. Bueno, una cantidad de fábulas y cada fábula dejaba sus enseñanzas. ¿Quién escribió? El señor Esopo. Ya de adulta me encuentro con que estudiando este tema a veces que me gusta mucho leer sobre la historia y sobre los pensamientos mágicos de la antigüedad, entonces allí aparece el señor Esopo en uno de esos oráculos, en Grecia. Infortunadamente ya murió, ya vamos a saber desde la historia de hoy cómo murió y por qué murió. Ok, era un fabulista, era un poeta, el gran poeta Esopo. Los invito para que consigan ese libro ustedes, por favor, y lo lean. Hay que leer. Es una responsabilidad social, histórica, espiritual, político, como tú lo quieras ver, leer. Por favor. Ahora, sobre el oráculo de Delfos, nos vamos a sentar más que todo a hacer una descripción de cómo hacían las pitonisas, cómo era su preparación para después sentarse en un lugar del oráculo a responder esos interrogantes o esos problemas con los que llegaban, pues obviamente los mensajeros de los grandes reyes o de los grandes poderosos o simplemente las gentes del común denominador de esos lugares, pues buscando qué solución a sus problemas, a sus adversidades, a ver qué consonancia había allí con lo que ellos tenían allí en sus mentes por resolver, o sea, conflictos, o sea, buscando respuestas. Por eso hacían preguntas en el oráculo y la pitia se los respondía. La pitia es la pitonisa. En la antigüedad también a estas mujeres o hombres se les llamaba augur o augures. Aparece mucho en otras obras como, digamos, lo dice Homero o Hesiodo en sus grandes libros majestuosos, maestros de maestros, la Odisea y la Ilíada. Ok, allí también aparecen los augures. Ellos tenían augures, esos guerreros tenían adivinos. El gran Tiresias, por ejemplo, allí en la Tebas egipcia, era un gran adivino. Es que hay muchos, hay muchísimos. También se les llamaba, pues ya saben, desde el oráculo les llamaban las pitias, perdón. Por eso donde se sentaban, bueno, el lugar se le llamaba la pitonisa,
unas pitias, el lugar, la pitonisa la que daba respuesta al interrogante pues, de la persona que hacía, y también se les llamaba sibilas, las grandes hechiceras, las grandes sabias, las que conocían de plantas. De hecho, alrededor de los oráculos hay también este movimiento de las aguas sagradas, de las plantas, de los árboles sagrados, de la palabra sagrada. Y que es muy bonito porque la pitia simplemente arrojaba un texto, una frase, algo que sonaba en esa persona que había hecho el interrogante o que tenía el problema, y entonces simplemente a manera proyectiva, decimos los psicólogos, que se veían a través de esas frases que ellas y ellos hacían. Obviamente en los oráculos se manejaron grandes riquezas porque los poderosos, los reyes, llevaban al oráculo maneras de pagar. Sabemos que el dinero material viene después de Creso. Un rey lidio que tenía muchísimo dinero era dueño de las minas, y entonces este rey pues consultaba mucho los oráculos, y así se iban a los oráculos. Habían que llevar maneras de pagar ese trabajo que hacía la pitonisa. Y obviamente en los oráculos se manejaba muchísimo, muchísimo dinero, así como hoy se manejan también los dineros recopilados en grandes capitales. Podríamos decir que los oráculos fueron uno de los primeros lugares capitalistas del mundo. Y hoy en día continúan perpetuando estas labores, pues todas aquellas instituciones religiosas que a modo de empresa siguen trabajando y obviamente generando capitales para ellas. Recopilan capitales, son grandes capitalistas. Todo tipo de religiones, ¿ok? Y son todas, ¿ok? Y allí acumulan, son capitalistas acumuladoras y simplemente hacen el mismo deber, ¿sí? De responder, dar respuestas de una manera mágica a los que quieren solucionar los problemas desde ese lugar. Y continuamos aquí narrando desde la oralidad, hablando de eso que ya han escrito en los libros. Acuérdense que lo que hacemos acá es recordar un poco esas actividades antiguas en los tiempos de la oralidad, cuando no escribían, no en libros, sino que simplemente manifestaban sus mensajes y sus historias alrededor de la fogata, en luna llena o no, y los viejos y ancianos así enseñaban a sus niños. Entonces por eso tratamos de empezar haciendo una reflexión a modo verbal y oral antes de leerlo desde la obra literaria, desde el libro. Bueno, entonces, como les venía diciendo, haciendo pues como esa reflexión de lo que eran las pitias o los oráculos, y después con el tiempo cómo fueron reemplazados. Pero siguen sucediendo, sino que a las divinidades ya la pitia no era la pitia ya con la con la suplantación de lo religioso, de los sistemas religiosos, sino entonces que ya fue Jehová, Jesucristo, el Espíritu Santo, que es el que te dice las respuestas. Pero es lo mismo, y siguen jugando con las mismas situaciones proyectivas y otros movimientos psicológicos del ser humano. Ok, vamos a mirar algo muy importante que pasaba también allí, y es cuando uno lee esas historias se da cuenta del profundo conocimiento que tenían sobre las plantas, sobre las piedras, sobre las aguas, y cómo esto lo vivían desde algo muy sagrado. Tenían un contacto muy directo con la naturaleza, y eso es una cosa que me parece maravillosa, porque entonces así uno también quiero creer yo que también así la cuidaban. Y la historia de hoy vamos a vivirla desde la Grecia, porque en la Grecia era donde habían muchísimos oráculos, o por lo menos el oráculo de Delfos de hoy, que es desde donde vamos a narrar. En otra ocasión ya habíamos dicho que los había en Persia, los había en Egipto, los hubo en el Asia, y los oráculos han existido siempre en la historia humana, todavía aún existen, solamente que ya con el conocimiento y con el trabajo que hacemos en nosotros mismos, pues hemos descubierto que tú eres el oráculo y yo también soy un oráculo. ¿Ve? Acá estoy y allá estás tú.
tú eres la pregunta y también eres la respuesta. Bueno, obviamente habían críticos en ese tiempo sobre las actividades oraculares, porque estos oráculos también generaban sus esclavos. Estos oráculos hacía que mucha gente que trabajaba en el oráculo viviera de esos dineros que llegaban al oráculo y no trabajaban. Entonces, obviamente, cobraban demasiado a tal punto que los ricos podían muchas veces pagar, los de escasos recursos no. Y entonces esto causaba pues como una situación social bastante complicada, y a eso Esopo le hizo crítica. Fue y se hizo crítico de ese asunto y dijo: ¿cómo así? Es que la gente del oráculo está promoviendo un ejercicio acá más que todo que de robo, porque pues si vamos a hablar de la realidad de un robo. Y empezó pues a manifestarse, a ser crítico, y como siempre sucedió, los sacerdotes al escondidito lo mataron. Le hicieron una mala jugada, una trampilla. Lo que hicieron fue tomar un objeto sagrado de un oráculo en especial, en ese caso el oráculo de Delfos, y lo meten en su mochila, en su bolso, y él no se da cuenta. Y obviamente esto era un asunto terrible. Usurpar, robar un oráculo en la antigüedad era usurpar al propio Dios, a los propios dioses. Entonces obviamente eras objeto de muerte, tenías que morir. Entonces, obviamente le hacen esta estampilla, no se da cuenta, y cuando buscan el objeto perdido, entonces se dan cuenta que lo tiene. Entonces, ¿qué hacen los sacerdotes? Ese fue el argumento que utilizaron para cogerlo y elevarlo. Dice la fuente en los libros que lo elevaron por unas rocas. Estas rocas fueron las rocas feriades. Y estas rocas están en donde viven las musas, las 9 musas, que es en el monte Parnaso. Ustedes saben que no saben. Si leen, saben que las musas son 9 y que viven en el monte Parnaso. En el monte Parnaso es el monte donde también vive Apolo, que a nivel mitológico y desde nuestra alma es el que es la fuente de las artes, de muchas artes de diferentes direcciones, que la música, que el dibujo, que la poesía, que etcétera. O sea, que mucho conocimiento hay allí, en esa montaña del monte Parnaso. Allí está Apolo, que es el dios de las artes, de la música, de la medicina. Aparte que es el hijo de Zeus, el gran dios olímpico. Y Zeus tuvo las 9 musas al emparejarse con Mnemosine, que es la diosa de la memoria. O sea, Mnemosine es memoria, es nuestra memoria, es la capacidad de recordar de todos nosotros. Entonces, no hay que pensarla tanto desde afuera, sino aquí dentro está. Nuestra memoria es Mnemosine. Entonces, en ese monte Parnaso viven esas 9 musas. Muchas está, por ejemplo, la musa de la poesía, Calíope. La musa de la astronomía, Urania. La musa de la historia, Clio. ¿Ve? Hay muchísimas. Por ejemplo, hay una que es del drama, las personas que les gusta hacer drama, Thalía, ¿ve? Y así, la de la comedia, Melpomene, etcétera, etcétera. Así que no vamos a hablar en otro momento hablamos de las musas y hablamos de eso que han dicho que ellas hacían. Pero siempre recuerden, son estados, son momentos, son direcciones de nuestra alma y de nuestro espíritu. Bueno, no, siempre quiero que aprendan que no están afuera, están aquí dentro. O sea, prácticamente tú eres también ese monte Parnaso. ¿Ok? Dice la obra que vamos a leer hoy que infortunadamente a Esopo pues lo tomaron estos benditos no, maléficos sacerdotes, y lo arrojaron por las benditas rocas feriades, que ya te dije que son unas rocas que están pues allí en el monte Parnaso. Son terribles, si quieren las buscan por ahí en imágenes, y por allá lo elevaron, y obviamente pues murió rodando en estos lugares geográficos rocosos. Bueno,
Eso sigue pasando al hoy por hoy. Si usted se mete con algún sistema religioso, pilas, que les salen, les ponen estampillas, esos que son supuestamente tan dados a lo divino y a lo bueno, y les va a pasar cosas terribles, muy, muy terribles. Mejor vuélvase espiritual, querido y querida. Bueno, hoy vamos entonces a ir narrando lo que nos dice, solamente un poquito vamos a narrar sobre estos asuntos de cómo se preparaban las pitonisas, o sea, las brujildas. Esto solamente teniendo en cuenta un poquito de lo que pasaba en el oráculo de Delfos. ¿Listo? O en algunos oráculos también de allá, ya les había hablado de Dodona, del Shivá, del oráculo donde aparecía, donde estaban estas lagunas, que el oráculo de Éfira, y así hay muchos, hay muchísimos. Bueno, después igual los vamos a hablar. No pasa nada. Son historias que hay en los libros. Son historias que antes de que llegaran a los libros fueron así habladas como las estoy hablando hoy. Y que ojalá el día de mañana ustedes también se animen y con sus niños y con los niños de su comunidad y de su apartamento y de cualquier lugar del mundo, pues hagan de nuevo esos ejercicios. Narrarse y narrar. ¿Ok? Bueno, vamos a mirar cómo lo dicen en este libro. Ok. Dice, cuando la Pitia se sentaba sobre el trípode. Recuerda que estamos leyendo una maravillosa obra que es el fruto de un ser que se estaba doctorando. Entonces, él simplemente la realiza para argumentar que ya tenía sus capacidades para ser un doctor. Entonces, un doctor en las ramas del conocimiento, no necesariamente de la medicina. Bueno, se llama Philip Vandenberg y el libro se llama El secreto de los oráculos. Ok, tomando una partecita de lo que él narra, dice así. Cuando la Pitia se sentaba sobre el trípode, hay unas citas sobre el señor Plutarco. Acuérdense que Plutarco, un historiador, ok, dice, el cuerpo se sirve de muchas herramientas, pero del cuerpo se sirve el alma. Y el alma, por su parte, es una herramienta de Dios. También Herbert W. Park, que es un arqueólogo, dice, conociendo las circunstancias de la época, la psicología moderna no tendrá problemas para explicar el actuar de la Pitia. Con toda razón, lo sabemos perfectamente. Ok, solamente vamos a tomar algunas partecitas de esta obra. Dice, desnuda, la Pitia tomaba un baño en la fuente Castalia. Se trataba de una ceremonia de purificación, pues se creía que esa agua comunicaba dones proféticos. A pesar del calor veraniego, el agua que surgía de las rocas estaba helada. Por ello, el turno de mañana no era el preferido de las dos pitias, que se alternaban en el trabajo. Un sacerdote acompañaba la ceremonia con la siguiente oración, que declamaba en voz alta. Abro comillas. Oh, vosotros, servidores délficos de Apolo, venid a la argéntea fuente Castalia. Bañados de rocío puro, id hacia el templo, escuchad con devoción la palabra de la aventura para que podáis transmitirla en su propio idioma a los que han consultado al Dios. Cierro comillas. Acto seguido, la pequeña procesión se trasladaba a otra fuente, cuya agua, a diferencia de la de Castalia, se acumulaba en una construcción en la parte superior del templo, a la que no podía acceder todo el mundo. La Pitia bebía un sorbo de esta agua para adquirir el don de la profecía. Según diversas tradiciones, el agua de la fuente Castalia llegaba a través de un canal subterráneo directamente a la adición del templo, pero las excavaciones arqueológicas no han podido confirmar estas versiones. Ahora, la procesión, guiada por los dos profetas, los sumos sacerdotes, había llegado al templo de Apolo, con la Pitia flanqueada por los Josioi, los miembros del distinguido Consejo de los Cinco, a los que seguía un grupo de servidores del oráculo. La Pitia se quitaba su manto purpúreo
y ya solo se cubría con un sencillo y corto vestido blanco. Sobre el altar de Hestia, en el centro del templo, ardían un fuego. Aquí va a hacer un paréntesis. Hestia, en la mitología griega, así se le llama a la diosa del hogar, ¿ok? Como a esta energía que representa todo lo que sucede en un hogar, en el mundo de la pareja, en tu hogar. O sea, es fuego. De hecho, el elemento con el que se representa ella es el fuego. ¿Ve? Hogar, hoguera, fuego. Cierro paréntesis. Sobre el altar de Hestia, en el centro del templo ardía un fuego. 2 servidores traían un cabrito vivo. Lo tumbaban sobre el blanco suelo de mármol, delante del altar. Desamparado, miraba a la gente que lo rodeaba. Entonces uno de los profetas se acercaba y lo rociaba con agua fría. El cabrito empezaba a temblar. Era su sentencia de muerte, pero para los sacerdotes eso resultaba un presagio favorable. Si el animal no hubiese reaccionado mientras lo rociaban de agua, habría sido un presagio desfavorable, y para aquel día se habrían suspendido las consultas del oráculo, lo cual no desagradaba en absoluto a los taberneros del lugar, ya que habrían de alojar un gran número de consultantes durante otro mes. A la gente que llegaba de lejos no le resultaba rentable volver a emprender el viaje. Así pues, se degollaba al cabrito para quemarlo fuera del templo, en el altar de Quíos. La columna de humo era la señal para los habitantes de Delfos y los visitantes que se encontraban allí. El oráculo quedaba abierto. El alud de consultantes. Mientras el recinto sagrado quedaba abarrotado de personas impacientes por exponer sus problemas, las puertas del templo oracular todavía permanecían cerradas. Todos los consultantes habían de recorrer el mismo camino que la Pitia, pues debían purificarse en la fuente sagrada, aunque queda dispensado de tomar un baño de cuerpo entero como el de la profetisa. Entre tanto, la sacerdotisa se postraba ante el altar de Hestia, de cuyo fuego, alimentado con ramas de pino, se elevaba un denso humo cargado de sustancias aromáticas. Aspiraba esos olores ansiosa mientras un sacerdote echaba al fuego grandes cantidades de incienso, beleño, laudano y otras sustancias embriagadoras, hasta que finalmente la Pitia empezaba a tambalearse. Entonces 2 profetas la cogían de los brazos y la conducían hacia el aditio. Ya sabemos qué le pasaba a la Pitia según todas estas respuestas de las plantas, que en ese tiempo era sagrada y todavía siguen siendo sagradas, huelen delicioso. Ante las puertas cerradas del templo oracular reinaba el caos. Centenares de personas se peleaban por conseguir un puesto en la primera fila, y cada una de ellas quería ser la primera, pues creía que el suyo era el problema más importante. Sin embargo, la primera fila estaba reservada a las personas que disfrutaban del derecho de promantia, que les confería la posibilidad de hacer uso del oráculo antes que otros consultantes. La promantia se podía otorgar tanto a particulares como a todo un pueblo. La ambigua sentencia oracular en la que se afirmaba que Creso destruiría un gran imperio hizo que el rey de los lidios regalara 2 estáteres de oro a todos los ciudadanos délficos, y estos lo agradecieron otorgando la promantia a todos los lidios, un honor que se ofrecía a cambio de dinero. Pero ese honor también aseguraba que esas personas recibieran su vaticinio el día que comparecían ante el oráculo, algo de lo que no podía estar tan seguro los demás mortales. El orden de acceso al templo se sorteaba entre los
congregados, y a pesar de que las pitias fueran turnándose, una tercera pitia estaba preparada por si alguna de las otras quedara extenuada. Por la noche, muchos de los consultantes tenían que partir sin haber cumplido su propósito. Las profecías de la pitia no resultaban nada económicas. Aunque no se vendieran entradas, los sacerdotes se habían inventado un método bastante más profano para recoger el dinero. Antes de formular su pregunta, cada consultante había de ofrecer en sacrificio una tarta de miel. Se llama pelanos, en el gran altar situado delante del templo de Apolo. Y estas tartas las vendían luego los sacerdotes a un precio exorbitante. Sería interesante saber lo que costaba un oráculo por aquella época, dice el profesor Herbert W. Park de Dublín. Pero, desgraciadamente, ello solo lo podemos deducir de dos acuerdos a los que llegaron Delfos y los estados de Faselis y Exciatos. Probablemente estos acuerdos se regían por unas condiciones especiales, de modo que no sirve para determinar con seguridad cuál era la tarifa general. Hacia el año 420 a.C., los ciudadanos de Faselis habían de pagar 7 dracmas de Egina y 2 óbolos para un oráculo de estado y la 10ª parte de esta suma por un oráculo particular. Unos 50 años después, Exciatos había de pagar 2 dracmas para un oráculo de estado y la 6ª parte por un oráculo particular. Por tanto, el precio de las ofrendas lo determinaba la calidad y el renombre del consultante. De modo que los acaudalados ciudadanos de Faselis pagaban más que los humildes habitantes de la isla de Exciatos y la delegación de un estado más que un particular. Sin embargo, aún la tarifa más reducida, la que correspondía al modesto habitante isleño, seguía siendo exorbitante, pues equivalía a los ingresos de 2 días de un miembro de un jurado ateniense, y el sueldo de estos no era nada despreciable. Pero eso no era todo. Durante el procedimiento oracular, el consultante, ansioso por conocer su futuro, precisaba de los servicios de un asistente. Ningún extranjero podía entrar en el templo de Apolo y plantear su pregunta sin ir acompañado de un proxenos. Cada estado tenía su propio proxenos destinado en Delfos, un representante que certificaba que los consultantes eran ciudadanos de su país. Solo así podían los sacerdotes oraculares establecer las tarifas y el consultante hacerse con el derecho de bromantia. Los consultantes de los países que no tenían proxenos en Delfos podía elegir a un ciudadano distinguido de Delfos para que le asistiera, pero ni este ni el representante ofrecía sus servicios a cambio de nada. A algunos de ellos, esta actividad les permitía incluso llevarse a casa las mejores piezas de carne de los animales sacrificados por los consultantes. Uno de los primeros y más acervos críticos de este negocio que había arraigado en Delfos fue el poeta Esopo. En el siglo VI a.C., el antiguo esclavo de Frigia se burlaba de los delfios, porque en vez de trabajar vivían de las ofrendas de los consultantes. Los sacerdotes temieron por su negocio, intentaron desesperadamente acallar al extranjero, o sea, a Esopo. Por ello, escondieron una fuente de oro en su equipaje y difundieron la noticia de que el templo había sido robado. La fuente fue encontrada y Esopo condenado a muerte. Los sacerdotes lo arrojaron por la peña Iámpica. Cuando por fin el consultante podía entrar en el templo, el proxenos había de sacrificar la carne de un cabrito o de un cordero sobre el altar de Hestia. Durante la ofrenda, los sacerdotes entonaban sus oraciones. Advertían al consultante que obrara solo movido por pensamientos puros. De hecho, en esta atmósfera agobiante y cargada de humo debía ser imposible pensar en otra cosa. Vamos a dejar hasta ahí el texto leído el día de hoy, puesto que ya les he contado también bastante sobre las pitonisas y la pitia.
algo les queda ahí. Para los que hicieron preguntas a modo de oráculo, como qué quiero hacer con esto, con aquello, qué me conviene, o cualquier pregunta que hayan hecho hoy. Ojalá que estas sentencias oraculares o esta información sobre los oráculos dada el día de hoy sobre su funcionamiento les permita entender la dirección de dónde está su respuesta, y que quede algo muy claro desde la antigüedad: todo lo que tiene que ver con el misterio, con lo sagrado, con lo que se escucha desde lo que se ha llamado divino, Dios, Espíritu Santo, vírgenes, brujas, adivinas, pitonisas, sibilas, augures, etcétera. Siempre lo que se ha hecho es un llamado, un sonido, un susurro hacia su interior, porque en usted es donde está la respuesta. Y obviamente es muy fácil que la gente conecte con esto cuando hay recursos psicológicos que operan por los que están trabajando o manipulando desde los sistemas religiosos o desde el tema de las creencias. Entonces recursos como lo es la manipulación, la sugestión, el tema de lo que es la exhibición, el adorno desde afuera, porque eso sin lugar a dudas tiene una repercusión en aquello que te habita internamente. Entonces a donde hay que mirar es desde la creencia que cada uno tiene y cómo la está activando, y eso para qué le sirve, y eso lo puedes hacer tú mismo, ¿cierto? Sin caer en estas burlas, en estas manipulaciones institucionales, diríamos más bien así. Bueno, otro asunto es que sobre los oráculos, esto que le pasó a Usopo sigue pasando hoy por hoy, ¿cierto? Los sacerdotes o los religiosos pues lo que hacen es deshacerse o desaparecer o usar su poder para destruir a las personas que tratan de hablar de esas verdades, de esos asuntos que pasan más allá en aquellas actividades que hacen. ¿Sí ve? Desde la antigüedad. ¿Desde dónde estamos hablando de los oráculos? Imagínate. Empezamos a hablar desde el 600 y tanto antes de Cristo, ya en el 800, ya en el 1000 antes de Cristo habían estos asuntos, existían estos asuntos. Y mira cómo estaba también rodeado de dinero. Ok, lo bonito de esto es que nos permite también observar cómo la gente usaba estos conocimientos de medicina que tenían, cómo llegaban a estas plantas que en ese entonces son sagradas, ahorita también, y las utilizaban de una manera muy natural, ayudándose por los efectos que éstas causaban en su organismo. Estos días, por ejemplo, me encontraba que no hemos recordado, hemos querido olvidar que lo que son los fármacos hoy en día, la mayoría están hechos de plantas procesadas y luego las vuelven mezcladas con químicos, y es eso lo que toman las personas. Y finalmente, ¿qué hay de atrás? Plantas sagradas, y desde la antigüedad estaban ahí usándose a modo medicina. Y este saber la tenían estas grandes mujeres médicas, ¿cierto? Que también se les llamó en su momento así: sibilas, augures, adivinas. Que infortunadamente cuando llega el medioevo y el tema del oscurantismo y el tiempo en que se deshacen de todas estas médicas de la naturaleza, obviamente usando el recurso religioso, porque fue la religión católica la que las destruyó,
la inmadurez de estas personas, las que destruyeron este sinnúmero de mujeres médicas que conocían de tantas plantas para que lo hicieron, para ayudar a que se emanciparan los conocimientos de la medicina. Por eso después de esta época que surge el Renacimiento, supuestamente la época de luz. Tendríamos que ser críticos también de esto y preguntarnos, ¿en serio una época de luz? ¿Renacimiento? ¿Luz? ¿O al contrario, la luz fue la que apagaron antes? ¿Ve? O sea, el saber que tenían estas mujeres. Entonces todo ha sido por poder, por capital, por dinero. Y no debería ser así, y menos cuando hablamos de lo que es saludable para el cuerpo, para el alma y para el espíritu. Afortunadamente estamos en una época donde todo esto va volviendo, porque siempre se ha dicho que lo que es del amor jamás logrará ser destruido. Volverá. Y ese recuerdo siempre está ahí en nuestros genes, en nuestro ADN, en nuestra parte espiritual. Ok, y está volviendo. Me gusta mucho cuando veo mujeres, hombres, hablando de plantas. Estos días me presentaban, por ejemplo, el acetaminofén en planta. Y uno, wow, ¿cómo así que el acetaminofén está en planta? Ya no lo tengo que comprar en fármaco. Entonces, ahorita el llamado es eso. Volver a ese conocimiento. Recordarlo, porque está en nosotros. Recordarlo. Habían aguas también sagradas. Hay que mirar allí qué pasaba con esas aguas sagradas. Era Fuente Castalia. También me acuerdes en que en otro oráculo, yo creo que en el oráculo de Laqueronte, el de Fira, donde está también la laguna ¿cómo es que se llama? O sea, que la alimentan, la laguna la alimentan dos ríos, no, dos arroyitos que tienen dos nombres que no me acuerdo muy bien en este momento, y es una laguna que también es sagrada, ¿ok? Y está por allá. En el momento que leemos del oráculo de Fira y todo lo que hay alrededor, lo vamos a tocar seguramente. Pero en la antigüedad eso que era sagrado era porque era medicina para el cuerpo. Yo siempre le he dicho que en la antigüedad se manejaba mucho la representación. Por ejemplo, o la metáfora, la representación o el simbolismo. O sea, me gusta mucho cuando uno lee, por ejemplo, en la mitología, eso que hoy en día podemos verlo desde el comportamiento de nosotros. En la antigüedad era un dios, pero no era porque el dios estaba allá afuera haciéndole asuntos a uno, sino que, como les digo yo, está dentro de nosotros. Son emociones, son sentimientos, son comportamientos, y eso en la antigüedad se les llamaba dioses. Entonces, y por eso te digo, el que niegue los dioses de la antigüedad se está negando a sí mismo como humano. Es muy gracioso, pero cuando veo a personas peleando por sus sistemas religiosos, que no, que el mío es el verdadero, que no, que es el mío, que no, que es Yahvé, no, que es, ¿cómo se llama el de por allá? Bueno, que no es que es Yahvé, que es Zeus, que es Júpiter, que no, que es acá Quetzalcóatl, no sé, y no, o sea, hay que mirar el otro lado de eso, o sea, eso que nos representaba en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Entonces, quien niega a sus dioses se está negando a sí mismo, porque, por ejemplo, algo tan básico como cuando yo les decía ahorita de las musas están en nosotros mismos. Por ejemplo, si vamos a mirar, la Thalía, entonces la musa Thalía era una musa del Monte Parnaso y era la musa del drama, de la actuación. Entonces podríamos hablar que todos aquellos que les gusta el teatro, la dramaturgia, pues tienen una Thalía activada internamente, y no es que Thalía esté allá afuera, son ellos mismos activando esa fuerza del drama. Que es que por allá en la antigüedad eran muy malos porque adoraban, es que había un templo que era el templo de la diosa Hera, que era la mujer, la esposa de Zeus, y esa diosa tenía unos servidores que tenían un montón de ojos, y era muy celosa, y yo no sé qué, y la gente iba allá y le llevaba unas ramas y la adoraban. Eso era mentira, eso es demoníaco. Venga, te estás negando como humano. Esto era una representación de algo que es humano, y son los celos.
humanos. ¿Ve? Hay muchas personas que sufren de celotipia, o sea, los estereotípicos que llamamos de celos. Cuando tú tienes una pareja o cuando uno está muy enamorado, muy apasionado, le encanta a alguien y de repente ve como que sospecha uno, como que, ay, ya no me está mirando a mí, puede estar mirando a otra, ay, ¿qué es esto tan horrible? Y entonces esos celos en la antigüedad le llamaban Hera, ¿ve? Y le tenían un templo y allá casi uno podría hipotetizar y con mucha seguridad que la gente que iba a adorar, a llevarle ramas, a llevarle una oración o algunas preguntas a ese templo, a esa divinidad, eran personas muy celosas. Por eso estaban allí, solucionando ¿qué? Su asunto de los celos. ¿Ve? Y no era que la diosa apareciera ya, que era pareciera que dándole una respuesta, no. La respuesta ellos la tenían internamente. Entonces, por eso te digo, ay, cuando encuentro personas hoy, que eso era mentira, que eso no era así, que yo no sé qué, que eso eran demonios. Entonces, cuando esas personas me dicen, yo digo, sí, tú también tienes demonios dentro. Cuando tú tienes celos, tienes un demonio dentro. Ahora es que la palabra demonio es daimon, es conocimiento. Entonces, tenés un demonio y tenés que darle luz, conocimiento hacia los celos, a ver qué es lo que pasa allí, qué es lo que te hace un ser celoso o un ser celosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y esto me parece muy lindo y esto nos lleva más que a nuestras propias profundidades. Acuérdense que por eso el oráculo de Delfos siempre tenía esa frase, conócete a ti mismo, ¿ok? Es algo muy bello, conócete a ti mismo, allí está todo. Todo, por eso yo le digo, yo siempre digo, hoy, cuando les decía, usted es la pregunta, tú también eres la respuesta. Tú eres el monte Parnaso. Sí, eres ese monte Parnaso. Y todas las musas están dentro de ti. Usted mirará cuál activa, cuál más usa su servicio, y etcétera. Bueno, esto a modo de reflexión. Hoy nos quedamos hablando mucho porque es un tema que a mí me agrada mucho, porque hacía días que no había hablado por este canal, a propósito del mes de octubre, del mes de las brujas, de las colegas, de lo que es una bruja, que es la que tiene el poder de abracadabra. Lo que digo es, lo que digo ya se hace. Entonces, o sea, bruja como una mujer sabia, no como después como las dibujaron en la historia, como las representaron, como las dejaron en un lugar de vulgaridad. O sea, las vulgarizaron tanto que se perdió esto que hacía de verdad honor a las mujeres sabias. Entonces, estamos en ese mes, en el mes de la brujita. Entonces, por eso hablamos mucho de las pitonizas. Y hay mucho para hablar de los oráculos de ellas, pero bueno, por hoy estamos contando simplemente algo desde el oráculo de Delfos, un asunto que pasó allí, a un gran poeta, compren su libro, búsquenlo por ahí, debe estar antiguo, con esas hojas oliendo delicioso, porque esos libros viejitos huelen deliciosísimo, pero consíganlos, cómprenlos y lean, por favor. Y así, acuérdense quien les narró hoy esta maravillosa obra, gracias al señor Philip Van der Berg, arqueólogo. Su narradora con mucho amorcito, Lucidia Benítez Vargas, y por este canal, La Rueca. Seguimos compartiendo hasta una próxima ocasión.